bien, entonces ya estamos listos para seguir trabajando este tema de Más que un cuento de hadas. Hemos traído de por sí material, hemos leído, hemos compartido y queremos recomendar para aquel que quiera aumentar información, que serán algunos de los libros que trabajaremos aquí. Uno es de Bruno Beltenheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Es un libro que de por sí hace a lo que sería, vamos a aquella cámara, hace a lo que sería, digamos, un acercamiento de la información con respecto a lo que es todo este tema desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? ¿Qué hay detrás de los cuentos de hadas? Psicoanálisis de los cuentos de hadas es uno de los temas. El otro que trabajaremos, ahí vamos, es uno que trabaja desde la parte de Jung, ¿sí? Desde lo que es la escuela de Jung, imágenes arquetípicas y simbólicos en los cuentos de hadas. Uno de los libros que de por sí también recomendamos para aquel que quiera aumentar información con respecto a lo que significa, de qué manera se trabaja y cómo se puede interpretar también este tema. Y el otro que queremos recomendar es uno que de por sí se trabaja una técnica que aplica de por sí la introspección como una manera de reconocerse a sí mismo, y el tema de los mandatos, ¿sí? Que luego justamente lo voy a recordar, que es este tema que es transforme en hada su bruja madrina, ¿sí? Es otro libro que queremos recomendar. Muy bien, estamos ya listos para trabajar y voy a presentar a nuestro panel y a los invitados. Natalia Soberón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar con nosotros. Fue de alguna manera la que despertó nuestro interés, ¿no? Si bien es un tema que muchas veces le hemos hablado, a partir de una charla que ustedes han preparado, un taller, ¿no? En la Feria Arte de Moreno, ¿sí? Junto con tu colega. Con Cintia Parma, una licenciada también en psicología. Ante las preguntas de muchas abuelas, que justamente una era la que coincidía con por qué se hacía pasar a estos niños por momentos tan feos como la muerte, como enfermedades o como madrastas terribles. Sí. Mucha gente pregunta, madres, abuelas, por qué pasaba esto, aún en películas de Disney, que siempre empiezan con algo trágico, si era bueno, si era malo, y ahí nos despertó esa chispita de investigar y de empezar a ver justamente por qué, si era bueno, si era malo, para qué se hacía. Y bueno, y eso llevó a la charla, y de la charla Daniel nos invitó, y bueno, y hoy estamos acá para compartirlo entre todos. Muy bien, muy bien. Gabriela Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya casi parte de nuestro panel, y ojalá que el año que viene... Sí, ojalá el año que viene continúe. Puede continuar. ¿Qué tal, yo con mucho gusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, y también obviamente desde el punto de vista psicoanalítico vas a incorporarnos de la mirada lacaniana una perspectiva, ¿no? De esto de los cuentos de hadas, de qué detrás los cuentos de hadas. Así será. Muy bien. Moni Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rivero, no vamos cambiando el apellido. Un parentesco. Una fusión, ¿no? Con la psicóloga. Buenas tardes, y bueno, todo listo para compartir este programa, que va a ser más que interesante, desmistificar lo feo, como decía recién la psicóloga, a ver qué pasa desde el lugar de las mamás también, ¿no? Que cómo contamos el cuento que le contamos a los chicos, y más cuando es de noche, ¿no? Y más a ver qué le contamos cuando le contamos. ¿Qué le contamos? ¿Qué elegimos? ¿Qué hay detrás de cada cosa que estamos diciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. Comentamos entonces, Natalia, ¿sí? Que un poco fue la que disparaste a partir de un trabajo que era ¿qué cuento? ¿Qué cuento cuando cuento cuentos? Cuentas, es lindo trabajo. Fue adrede justamente para ¿qué cuento cuando cuento cuentos? Pensándolo, como te dije anteriormente, de esto de por qué empezar con una desgracia. Y bueno, justamente el cuento de hada trae esta fantasía necesaria para el desarrollo psíquico de un niño, para que mediante algo que no está sucediendo en lo real, simbólicamente pasa en un cuento, donde a través de los personajes me puedo ir identificando de alguna manera y poder ser. Para después, este cuento me va a permitir encontrar soluciones posibles ante los conflictos internos que un niño está pasando, y no los reconoce como conflicto interno, como el inconsciente, como es algo que le está pasando. Claro. Entonces, si el chico puede identificarse con algún personaje de los que están en el cuento y ve cómo ese personaje va resolviendo situaciones similares a las que este niño o niña está viviendo, puede encontrar una solución posible a lo que le está pasando. De por sí todo chico vive, digamos, desde el punto de vista de su fantasía, un mundo aparte que el adulto está viviendo, ¿no? Sí, y hay conflictos existenciales que están
generación tras generación. Que permanentemente están ahí. Pero digo, el adulto muchas veces ni siquiera sabe con sus palabras qué le está transmitiendo al chico. Porque en última instancia, como hay miedos que no son decodificados por el adulto, el chico tiene una vivencia y una interpretación de la realidad que es tan propia que el adulto no sabe ni siquiera qué está disparando cuando dispara ciertas palabras que le dice. Mira. Y cómo queda en el chico impregnada desde su imaginario hasta el punto tal de vivirla sin el adulto saber qué es lo que está generando. Pero cuando manejamos un cuento, tenemos una realidad ya estructurada que de alguna manera sí sabemos cómo encaja. Es que lo que te permite el cuento de hadas justamente es no tener que pensar mucho qué le querés contar al chico. Te relajás, disfrutás el cuento y lo contás. Claro, ya está. Y si a eso vos le agregás los tonos, el misterio y esto de ponerte en un personaje, ayudás más todavía a la imaginación del chico. Pero a la vez, esto de elegir un cuento, muchos papás actualmente dicen el cuento bueno, hay cuentos buenos. Los cuentos buenos son los que no tienen ni muertes, ni problemas con la vejez, ni con problemas de los miedos, ni con problemas de los cuerpos. Entonces, cuentos buenos. Que supuestamente, bueno, la semana pasada hablamos de las malas palabras. ¿Sí? Y hablamos de que son malas, que cuando son buenas las buenas palabras. Bueno, en este caso son buenos porque no lastiman a nadie esos cuentos, supuestamente. Yo creo, dándole una mirada por ahí un poco más. Buenos entre comillas. Sí, tal cual. Sí. Me parece que son esos cuentos buenos para los papás, no para los chicos. ¿Por qué? Porque no le hacen pregunta al chico para que el chico le haga pregunta al padre. Como el padre no tiene estos códigos, como decís vos, para saber responderle, se quedan como que mejor no haya muerte, no haya nada y contemos un cuento lindo. Son pistolas con cebitas, digamos. Pero justamente el cuento de hada lo que te hace es que puedas contar una muerte, una enfermedad, una madrastra terrible, porque te garantiza el cuento de hada un final feliz. Claro. Y en ese final feliz hay una solución de los problemas. Y otra de las cosas que me parecen sumamente importantes que el cuento brinda es que no hay ambigüedades en los personajes del cuento. El bueno es bueno, el malo. El bueno es muy bueno, el malo es muy malo, entonces el chico se va a identificar qué quiere ser. No importa si es el más malo, porque a consecuencia final vas a ver que el más malo va a tener un castigo por ser tan malo. Cuando el cuento se cierra y la mamá dice, bueno, listo, ya está, uno dice, bueno, le dejamos la desgracia a la noche, como decías vos, justo es de noche. No importa, el cuento se cerró, la historia ¿no? Que va de la había una vez hasta el fueron felices para siempre, que de por sí siempre se repite en todos los cuentos, en donde existe arquetipos ya estructurados, como el del héroe, como el del villano, y obviamente la proyección de héroe, la proyección de villanos generan una identidad, que de alguna manera una permite captarla y a partir de ahí, desde aquel había una vez hasta aquel y fueron felices para siempre, yo en algún lado me voy a meter. Tal cual. Natalia, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué la bruja tiene que ser fea? ¿Por qué pasa con la bestia, que justamente es un símbolo también de los vicios, de los errores humanos? ¿Por qué tiene que ser feo y relacionar la belleza con la perfección y la fealdad con la maldad? Es algo que ya más tiene que ver con la psicología pura, pero cualquier niño, desde chiquitito, si ve algo lindo, tiene una estimulación diferente que si ve algo feo. Desde el color, lo digo como para que todo el mundo lo entienda, por ejemplo, vos pones un color claro y más alegre, como que dé más luz, y el nene tiene una reacción, no importa la edad que tenga. O sea, en estimulación temprana usamos colores claros y juguetes que sean agradables a la vista, justamente para eso. Y las cosas feas tienden a hacer otra reacción. Pero no es solamente de los chicos, los grandes también tenemos esto. ¿No serán los grandes los que hacen la bruja fea? Yo creo que sí. Porque yo pienso porque no hace falta ser feo para ser malo. Como dice Daniel, ¿no? Un lunar en la nariz, o un ojo desviado, o que sea un poco encorvada, hace que algo sea feo. No, y aparte, para un chico, digo, ¿no? El feo puede ser más bueno, por ejemplo, el encorvado de Notre Dame. Era horrible a la vista, pero era el personaje más bueno de la película. Totalmente, en cuanto a... Sí, no, lo que quería agregar que en general siempre es el temor del adulto, o sea, vive como amenazante, pero es frente al no saber qué responder frente a las posibles preguntas del niño, que el niño desde la mirada infantil todo lo va a ver desde un lugar inocente, pero me parece que es el adulto que cuida en demasía esta cuestión, entonces le supone al hijo la cuestión angelada, cuando el hijo no lo es. O sea, Freud hablaba del perverso polimorfo, donde en realidad, bueno, atravesando esto la etapa oral, ¿no? Las etapas psicosexuales, ya para el chiquito, digamos, todo es algo como impuro,
desde el pensamiento de él. Entonces el adulto, frente a no saber cómo manejar las situaciones, trata de utilizar cuentos o buscar cuentos donde no haya ninguna pregunta posible de parte del niño. Pero por ahí es importante que, bueno, que los padres necesiten saber más sobre la psicología infantil para saber dar respuestas en base a las etapas, ¿no? Por eso los talleres me parecen muy importantes, porque instruyen mucho a los padres y a los docentes también. Los docentes también ignoran mucho sobre la psicología del niño. Muy bien. Aprovecho justamente el tema que viste el pie. El viernes que viene tenemos el nuevo taller sobre trabajo de padres con chicos y docentes, el cual recorramos y los invitamos a las 8 de la noche aquí en Moreno, en el complejo Don Natale, en Julio Cep 152. Se va a realizar a las 8 horas el taller Escuela para Padres y Docentes. Sí, ya hay varios estudios de casos. Los que quieran meterse en Facebook van a encontrar 5 casos que son modelos sobre lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer una muy breve pausa, luego la misma estamos volviendo ya justamente siguiendo el tema de los cuentos, qué hay atrás de cada cuento, y nos comprometemos por lo menos con 3 cuentos, ¿no? Caperucita Roja, La Bella y la Bestia, bueno, no sé si vamos a hablar de alguno más que vos quieras después aportar. Yo por lo menos voy a dar un toquecito también de La Bella Durmiente, así que vamos a meternos en varios cuentos y vamos a encontrar qué hay detrás de cada cuento. No se vayan, ya estamos de vuelta.